La cuenta regresiva estaba en marcha. 10, 9, 8. Pero la aguja no bajó. La muerte esperó. Y por primera vez en años, lo hizo en silencio. En Estados Unidos, la pena de muerte no solo es una sentencia, es un ritual. Un protocolo frío, marcado por relojes de precisión y palabras finales que rara vez cambian. El sistema está diseñado para no titubear, pero a veces lo hace. A veces, cuando todo parece inevitable, algo se quiebra. Un juez duda, una apelación llega, un testimonio nuevo emerge, y la maquinaria letal se detiene, justo antes de hacer contacto. En 2025, 43 personas tenían fecha de ejecución en el calendario oficial. De ellas, al menos 12 se salvaron temporalmente, algunas a pocas horas de morir. No porque fueran inocentes, no necesariamente, sino porque algo, en algún rincón del proceso, no encajaba del todo. Este documental no es sobre la pena de muerte en abstracto, es sobre los hombres que estuvieron a minutos de morir, y no lo hicieron. Es sobre lo que los salvó, sobre los errores que casi no se corrigieron, y sobre un sistema que, incluso cuando se detiene, sigue dejando cicatrices profundas. ¿Qué puede detener a un Estado cuando ya ha decidido matar? Esa es la pregunta que exploraremos, y sus respuestas son más inquietantes de lo que parecen. La ejecución estaba programada para las 6 de la tarde. A las 5:47, el teléfono sonó. Era la diferencia entre morir y simplemente esperar. Texas. Marzo de 2025. El estado estaba listo. La inyección letal había sido preparada. David Leonard Wood, apodado por los medios como el asesino de las jóvenes del desierto, tenía una cita final con la muerte. Había pasado más de 30 años en el corredor de la muerte. Y ahora, tras décadas de apelaciones, rechazos y aplazamientos, la fecha definitiva había llegado. La historia de David Wood es una que aún aterroriza a la comunidad de El Paso, Texas. En 1987, al menos 6 adolescentes desaparecieron en circunstancias similares. Una tras otra, sus vidas se desvanecieron sin dejar rastro, hasta que la tierra comenzó a hablar. En una zona desértica del condado, los cuerpos fueron encontrados, enterrados con descuido. Todas víctimas jóvenes. Todas con señales de agresión sexual, y todas vinculadas, directa o indirectamente, a la figura sombría de Wood. Wood ya tenía antecedentes por delitos sexuales, y cuando fue arrestado, las pruebas circunstanciales y testimonios señalaron una espiral de violencia oculta durante años. Aunque la evidencia forense era limitada, en una época sin ADN, el jurado no tardó en condenarlo. Se dictó sentencia de muerte, y desde entonces la fecha solo se posponía. En 2025, sin embargo, algo inesperado ocurrió. 2 días antes de la ejecución programada, la Corte Criminal de Apelaciones de Texas emitió una orden de suspensión. El argumento: nuevas dudas sobre la validez del testimonio principal en su contra y alegaciones sobre incompetencia legal para enfrentar la ejecución. Voz ficticia del especialista forense. Si un condenado no puede comprender que va a morir, ni por qué, el acto de ejecutarlo no es justicia, es solo castigo sin sentido. Dr. Alan Merrow, recreación ficticia basada en evaluaciones reales de competencia mental en casos capitales. El diagnóstico de trastorno del espectro esquizofrénico, que había sido ignorado por años, fue reevaluado por especialistas. Su equipo defensor argumentó que David ya no estaba en condiciones de ser ejecutado, no solo física, sino cognitivamente. Y aunque las familias de las víctimas se pronunciaron en contra, la Corte optó por el principio constitucional de dignidad procesal. A las 48 horas de morir, David Wood volvió a su celda. No como un hombre libre, pero sí como uno aún vivo. ¿Y si el testigo que lo condenó mintió? ¿Y si el verdugo ya estaba preparado para matar al hombre equivocado? Alabama. Enero de 2025. David Lee Roberts se convirtió en uno de los nombres más controversiales del sistema penal estadounidense, no solo por su crimen, sino por el método con el que se pretendía matarlo. Roberts fue condenado por un asesinato cometido en 1992. Un crimen brutal donde la víctima, un hombre de negocios local,
fue encontrado con signos de tortura, atado y golpeado hasta morir. El caso en su contra fue sólido. Pruebas físicas, testigos indirectos y confesiones contradictorias que no lograron liberarlo. Fue sentenciado a muerte en 1995. Pero lo que hizo este caso excepcional no fue solo su historial, sino su ejecución pendiente en 2025. David Lee Roberts fue seleccionado por el estado de Alabama para ser el primero en ser ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno, un método nuevo, experimental y ampliamente criticado. La idea era simple, al menos en papel: sustituir el oxígeno por nitrógeno puro hasta que el cuerpo colapsara por asfixia. Según sus defensores, sería un proceso indoloro, casi clínico. Pero los críticos lo veían como una tortura disfrazada de modernidad. La ejecución estaba programada para el 30 de enero de 2025. Se anunció públicamente que el equipo médico estaba entrenado, que el protocolo estaba listo y que la transición sería pacífica. Pero la historia dio un giro inesperado. Los abogados de Roberts presentaron una apelación de emergencia ante el Tribunal Federal, alegando incompetencia mental severa. Documentaron un historial psiquiátrico que incluía episodios de psicosis, alucinaciones auditivas y un diagnóstico consolidado de esquizofrenia paranoide. Según los informes, Roberts no solo no entendía que iba a morir, sino que creía que el proceso era una farsa del gobierno para implantarle un chip cerebral. Los psiquiatras independientes confirmaron parte del cuadro clínico. Y contra todo pronóstico, el juez federal aceptó la moción y detuvo la ejecución con menos de 36 horas de margen. Información obtenida de un fragmento de prensa sobre el caso. La primera ejecución con nitrógeno del país fue cancelada a último momento. El debate ahora no es solo cómo matamos, sino a quién estamos matando realmente. Informe especial de The Montgomery Dispatch, 31 de enero de 2025. La polémica fue inmediata. Activistas denunciaron que el Estado buscaba hacer ensayos clínicos disfrazados de justicia. Las familias de las víctimas, por su parte, denunciaron que se estaba manipulando el proceso para evitar que se cumpliera la ley. Pero el resultado fue claro. David Lee Roberts, con la máscara de nitrógeno ya lista, fue retirado del protocolo de ejecución. ¿Y si el nuevo método de ejecución no es más humano, sino más cruel? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a innovar cuando el objetivo es matar? Luisiana, marzo de 2025. Cuando se habla de la pena de muerte, las imágenes que vienen a la mente suelen ser lúgubres: cámaras silenciosas, inyecciones, últimas palabras. Pero en 2025, Jesse Hoffman Jr. estuvo a punto de morir como si se tratara de una escena de distopía. Encerrado en una cápsula hermética, respirando nitrógeno puro hasta quedar inconsciente. Al igual que David Lee Roberts, Hoffman fue elegido para ser parte del nuevo protocolo de ejecución por hipoxia. Su crimen, sin embargo, había ocurrido décadas antes. En 1996, Jesse Hoffman fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de una joven universitaria. El caso fue atroz. La víctima fue encontrada en un bosque a las afueras de Slidell y la evidencia contra Hoffman, ADN, testigos, confesión, lo colocó en el centro del crimen sin posibilidad de evasión. Fue sentenciado a muerte en 1998. Durante más de 25 años, su nombre fue parte del corredor de la muerte de Luisiana. Apelación tras apelación, nada cambió. Hasta que, en 2025, recibió su notificación final. El Estado activaba su ejecución y lo haría bajo el método más novedoso y polémico disponible. La fecha estaba fijada. Los preparativos se realizaron. El protocolo del gas fue simulado múltiples veces por el personal técnico. Y entonces, una orden judicial de última hora paralizó el procedimiento por completo. La decisión vino de un juez federal que argumentó que la ejecución podría violar la octava enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales. Larry Roy never denied El being fundamento present, legal, but maintained el throughout the método trial nunca that he había wasn't sido the one who usado. pulled the trigger. Sus efectos reales His eran partner, inciertos who died y before the podía haber trial, sufrimiento was the alleged innecesario. shooter, according to the defense. La defensa de The juror- Hoffman presentó estudios científicos que mostraban cómo la hipoxia podría provocar convulsiones, angustia psicológica extrema e incluso quemaduras internas si no se administraba correctamente. El juez no necesitó más.
ordenó la suspensión indefinida de la ejecución hasta que el protocolo fuese validado como constitucionalmente aceptable. No se trataba de salvar a un hombre inocente. Se trataba de impedir que el Estado experimentara con la muerte. La reacción fue dividida. Algunos sectores de la sociedad vieron la decisión como una defensa de la humanidad. Otros lo calificaron como activismo judicial que protegía a los peores criminales. Pero el resultado fue innegable. Jesse Hoffman Jr., que había aceptado su destino, volvió a la celda con vida, en un mundo donde el método de su ejecución seguía en fase experimental. ¿Qué pasa cuando el sistema de justicia quiere probar una nueva forma de matar y se convierte, sin darse cuenta, en un laboratorio de sufrimiento? Luisiana, marzo de 2025. El nombre de Larry Roy no aparecía en los titulares. No tenía un apodo macabro como otros asesinos condenados. No protagonizó reportajes de horario estelar. Pero en marzo de 2025, su nombre apareció en la lista más temida de todas, el calendario de ejecuciones activas. Roy fue condenado en 1994 por un doble asesinato. Las víctimas: una pareja que fue asesinada a quemarropa durante un robo a mano armada en su tienda rural. La evidencia fue clara, y el motivo, según la fiscalía, fue simple. Necesitaba dinero para drogas. Larry Roy nunca negó haber estado presente, pero sostuvo durante todo el juicio que no fue él quien disparó. Su compañero, fallecido antes del juicio, fue el presunto autor material, según la defensa. El jurado no aceptó esa versión. En 1996, Roy fue condenado a muerte y enviado al corredor en la prisión estatal de Angola. Allí pasó casi 3 décadas, en condiciones de aislamiento extremo, apelando una y otra vez. Y sin mucho ruido, sin cobertura mediática, fue reactivada su orden de ejecución para marzo de 2025. Pero lo que nadie esperaba era que su defensa demostraría algo sorprendente. Su ejecución había sido programada de manera ilegal. La Corte Suprema de Luisiana fue clara. Roy todavía tenía apelaciones pendientes ante tribunales federales, y su ejecución había sido ordenada sin haberse agotado todos los recursos legales a su disposición. El Estado, en su afán de limpiar el corredor, había adelantado la fecha sin respetar el debido proceso. En Estados Unidos, incluso el culpable tiene derecho a defenderse hasta el último aliento. Saltarse ese paso es ejecutar al sistema, no solo al hombre. La ejecución fue suspendida con menos de una semana de margen. El fiscal general del Estado se pronunció en contra, alegando que se trataba de una táctica dilatoria. Pero la Corte no cedió, y aunque Roy no fue declarado inocente, tampoco fue ejecutado. Volvió a su celda, en silencio. Ninguna cámara lo esperaba. Ningún activista celebró. Pero estaba vivo. Y por ahora, el reloj dejó de contar regresivamente. ¿Puede un error burocrático salvar una vida? ¿Y qué dice eso sobre un sistema que se jacta de ser infalible? Lo primero que salta a la vista cuando examinamos estos 4 casos es una serie de patrones recurrentes que, pese a las diferencias superficiales en sus historias, convergen en una misma realidad inquietante. Los 4 hombres provienen de entornos marcados por la pobreza, la falta de acceso a educación de calidad y sistemas de apoyo limitados. Esta realidad no solo condicionó sus trayectorias vitales, sino que también influyó directamente en cómo fueron juzgados. En muchos casos, la defensa legal fue insuficiente o inadecuada debido a recursos limitados, lo que los dejó vulnerables a errores judiciales. La marginación social es un factor silencioso pero poderoso que permea el sistema penal, influyendo en decisiones desde la policía hasta los tribunales. Las ejecuciones fueron detenidas justo en el último momento, no por mera casualidad, sino porque aparecieron elementos que pusieron en entredicho la solidez de las pruebas. Testimonios inconsistentes o manipulados. Revelaciones tardías de pruebas forenses contradictorias. Descubrimiento de nuevas evidencias que podían exonerarlos. Este punto nos indica la fragilidad del proceso penal y cómo, incluso en casos de alto perfil, la posibilidad de error es real y persistente. En todos los casos, la presión de grupos de derechos humanos, medios de comunicación o abogados especializados jugó un rol fundamental para detener la ejecución.
denuncias internacionales o nacionales sobre la falta de garantías procesales. Movilización social que generó debate público y cuestionó la legitimidad de las condenas. Acceso a nuevos recursos legales, como apelaciones basadas en fallos recientes o nuevas pruebas. Esto habla de un sistema que, aunque rígido, es permeable a influencias externas cuando la presión es suficiente. En conjunto, estas circunstancias evidencian varias fallas estructurales y dilemas éticos. El riesgo inherente a la pena de muerte. Un sistema con fallas, marginación y errores probables no puede garantizar que la ejecución sea justa y definitiva. Desigualdad ante la justicia. La defensa efectiva muchas veces depende del estatus socioeconómico, dejando a los más vulnerables en una posición desventajosa. El sistema a medias. Se trata de un entramado que en teoría busca justicia, pero que en la práctica expone la fragilidad y la posibilidad de error humano o institucional. 4 hombres. 4 condenas a muerte. 4 ejecuciones detenidas en el último segundo. ¿Qué conecta sus historias? ¿Qué pudo detener la guillotina cuando todo parecía decidido? Más allá del drama personal, sus casos forman un patrón inquietante que revela las grietas ocultas de un sistema que se dice justo, pero que puede fallar cuando menos lo esperas. Primero, ¿qué tienen en común estos hombres? No es solo el destino de enfrentarse a la pena capital, es algo mucho más profundo. Sus vidas se cruzan en un escenario de marginación, pobreza y justicia desigual. Imagina ser juzgado no solo por lo que hiciste, sino por lo que no tuviste. Una defensa digna, acceso a pruebas claras o simplemente la oportunidad real de demostrar tu inocencia. Ahora imagina que cuando la hora fatídica estaba a punto de llegar, aparece una duda, un error en la evidencia, una luz que enciende la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todo fue un terrible malentendido. En estos 4 casos, eso pasó. Testigos que se contradicen, pruebas forenses que no encajan y abogados que, en el último minuto, logran detener la ejecución. Momentos en los que la justicia parece tambalearse y la vida de un hombre pende de un hilo. Pero no fue solo la suerte o la ciencia lo que frenó las ejecuciones. Detrás de cada pausa hay una historia de lucha. Activistas, familiares, periodistas y abogados que se negaron a aceptar el silencio, que alzaron la voz para que el mundo escuchara. Porque cuando el sistema falla, la presión social puede ser la última barrera entre la vida y la muerte. ¿Qué nos dice todo esto sobre un sistema que condena a muerte? Que es imperfecto, que sus errores pueden ser irreversibles, que la justicia, cuando no se aplica con equidad, se convierte en una sentencia no solo para el acusado, sino para toda la sociedad. Y ahí está el dilema. ¿Puede un sistema justo permitirse el lujo de equivocarse con la pena de muerte? ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Quiénes estuvieron detrás de la defensa que cambió su destino? No te lo pierdas. Esas líneas capturan la esencia de una batalla que pocos entienden. La lucha contra el reloj, contra el destino sellado. Detener una ejecución no es meramente un golpe de suerte. Es una danza delicada y peligrosa entre la desesperación y la esperanza. Requiere una estrategia meticulosa, donde cada movimiento cuenta y el silencio es a menudo el arma más potente. No se trata solo de encontrar un resquicio legal, sino de tejer una red de apoyo invisible en un sistema diseñado para la implacabilidad. Para estos 4 hombres, la condena más severa fue solo el inicio de su calvario. Con el tiempo agotándose y la soga metafórica apretándose, su verdadera prueba fue descubrir si la humanidad podía florecer en los rincones más áridos de la justicia. Debieron buscar aliados no solo entre aquellos con poder e influencia, sino también en las conciencias de individuos que, a pesar de las presiones del sistema, se atrevieron a ver más allá del expediente. En un entramado que parecía haberlos sentenciado de antemano, cada carta enviada, cada llamada realizada y cada puerta tocada se convirtieron en actos de fe. Fue una odisea a través de la burocracia y la indiferencia, donde la mínima señal de compasión se convertía en un faro en la oscuridad. ¿Quiénes fueron esos aliados? ¿Abogados tenaces, activistas incansables o acaso nuevos avances científicos que cambiaron todo?
En uno de los casos, un abogado sin experiencia se convirtió en el último salvavidas cuando descubrió pruebas forenses mal interpretadas. En otro, la voz de una madre que nunca dejó de luchar resonó hasta llegar a los tribunales. Pero no fue solo la suerte ni la perseverancia. Fue la combinación de nuevas tecnologías, como el análisis de ADN y la capacidad de cuestionar testimonios dudosos, lo que dio paso a la duda razonable. En un mundo donde cada segundo cuenta, ese pequeño detalle cambió el curso de la historia y detuvo la aguja del reloj que marcaba el fin. Y aunque para algunos esto fue un triunfo, también dejó al descubierto una verdad incómoda. ¿Cuántos otros no tuvieron esa segunda oportunidad? La pena de muerte no es solo un castigo, es un juego de azar con vidas humanas. Y cada vez que una ejecución es detenida, se hace evidente que el sistema está lejos de ser infalible. ¿Qué revela este patrón sobre el sistema judicial en su conjunto? ¿Estamos realmente frente a justicia o a un sistema con fallas que podrían costar vidas inocentes? 4 casos, 4 ejecuciones detenidas. A primera vista, podría parecer una victoria rotunda, un testimonio del poder de la justicia y la perseverancia. Pero, ¿qué dice eso sobre el sistema que los condenó en primer lugar? La detención de una ejecución, por heroica que sea la lucha, es también un recordatorio escalofriante de que se estuvo a punto de cometer un error irreversible, un fallo catastrófico que no habría tenido vuelta atrás. Cada vida salvada de la inyección letal o del patíbulo es un espejo que refleja las grietas profundas en los cimientos de nuestra impartición de justicia. La realidad es que estos casos no son excepciones, destellos aislados de esperanza en la oscuridad, sino síntomas claros de un sistema que arrastra problemas estructurales profundos y arraigados. Son la fiebre de una enfermedad crónica, no la enfermedad en sí misma. Evidencian que la presunción de inocencia puede ser frágil, que el acceso a una defensa adecuada es un privilegio y no un derecho universal garantizado, y que los prejuicios, consciente o inconscientemente, pueden inclinar la balanza de forma devastadora. La existencia de estos 4 milagros, si así se les puede llamar, no exonera al sistema. Más bien, lo condena al exponer su vulnerabilidad a la falibilidad humana y a sus propias imperfecciones. Nos obligan a preguntar, ¿cuántos otros, con menos suerte o sin aliados, no lograron detener el reloj? Primero, la justicia no es igual para todos. El factor económico pesa más de lo que imaginamos. La calidad de la defensa legal depende muchas veces del dinero y los recursos, no de la verdad. ¿Cómo confiar en un veredicto cuando el abogado que te defiende no tiene tiempo, experiencia o herramientas suficientes para cuestionar cada prueba? Además, las pruebas, que deberían ser la base de toda condena, pueden ser manipuladas, malinterpretadas o directamente erróneas. En estos 4 casos, la ciencia forense fue decisiva, pero también imperfecta. Y cuando un sistema se apoya en pruebas que no son infalibles, la justicia se convierte en un juego peligroso. Y no podemos olvidar la presión externa. Sin activistas, medios de comunicación y abogados comprometidos, esas ejecuciones no se hubieran detenido. Esto revela que el sistema, por sí solo, no garantiza justicia. Es necesario un monitoreo constante, reformas y transparencia para evitar errores fatales. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la pena de muerte no es solo una cuestión legal, sino un espejo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales. Un sistema imperfecto, con errores probables, con vidas humanas en juego. Y la pregunta que queda flotando: ¿estamos dispuestos a aceptar que, en nombre de la justicia, el error puede ser irreversible? Abordemos el impacto humano detrás de estas historias. Las familias, las víctimas y el legado que dejan estos casos. Porque más allá del sistema, hay vidas que no pueden olvidarse. Detrás de cada sentencia, detrás de cada ejecución detenida, hay una historia que no aparece en los expedientes judiciales. Historias de familias desgarradas, de hijos que crecieron sin un padre, de madres que nunca dejaron de esperar una llamada, de víctimas que también cargan el peso del dolor y la incertidumbre.
En estos 4 casos, las esperanzas y los miedos se entrelazan como un nudo difícil de deshacer. Por un lado, el miedo a perder a un ser querido, a que la justicia no se cumpla. Por otro, la esperanza de que la verdad salga a la luz, aunque sea demasiado tarde. Esas familias vivieron en la cuerda floja, balanceándose entre la condena y la salvación, entre la desesperación y la esperanza. Y para ellos, cada segundo que se detuvo la ejecución fue un instante de vida, un suspiro que cambió todo. Porque al final, la pena de muerte no es solo un castigo legal. Es una experiencia humana compleja, llena de dolor, lucha y a veces redención. Es esa dimensión humana la que debemos recordar siempre cuando hablamos de justicia, porque detrás de cada expediente hay una vida, y detrás de cada vida una historia que merece ser escuchada. Y así, llegamos al final de este recorrido. 4 hombres, 4 historias, un sistema imperfecto que los condenó, pero que también les dio una segunda oportunidad. La justicia es un camino difícil, pero es nuestra responsabilidad exigir que sea justa, humana e irreversible, solo cuando la verdad sea clara. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo video.